Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que vamos a continuar la clase que dimos ayer sobre el dolo. Me habéis dicho que no hay ninguna duda con respecto a ayer, ¿seguro? Sí las hay, pero no... Bien. Además, parece más sensación mía, parece como si lo quisiera poner fácil o difícil, no sé lo que pretende, pero si el propio sentencia del moro ese, yo no me acuerdo el nombre, te dan tres, identificándolo de tres distintas maneras, y no tienes dudas, si los propios que lo están decidiendo no tienen dudas de eso... Sí, y además altos tribunales. El mismo tribunal decide dos cosas distintas y después un alto tribunal decide una tercera cosa distinta, sí. Por lo tanto, no es fácil. No. Por lo tanto, es interpretación del que quiera. Yo imagino que será quien te contrate. Sí, vamos a ver. Lo primero es que este es probablemente el problema más complejo que hay en derecho penal, porque es eterno. Llevamos discutiendo sobre el tal y en efecto hay formas muy diferentes de verlo y todas se utilizan por parte de los tribunales. Eso es totalmente cierto. Lo que es verdad es que cuando, por ejemplo, tú te lees la sentencia o el auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca con respecto al caso Infanta, yo la leo y no estoy de acuerdo en lo que dice, totalmente, no estoy de acuerdo, pero está magníficamente bien fundamentada. Y además, no estoy de acuerdo porque creo que cambia los hechos. A mí me explicaron, cuando la primera vez que estuve de juez, el segundo día, yo he sido juez 8 o 9 años, o así, en realidad sigo siéndolo, pero ya no llaman porque los magistrados suplentes es una figura, bueno, bla, bla, bla. El caso es que yo he dictado sentencia, he estado de magistrado, etcétera, etcétera, y he estado en la práctica judicial como juez. Me acuerdo que un compañero el segundo día me dijo: tú escribe primero los hechos probados y después simplemente atente a lo que pone. Es decir, el problema es que cuando nosotros hacemos una separación entre derecho sustantivo y derecho procesal, eso en parte es mentira. Como se estudia el derecho, por ejemplo, en el sistema del caso, en las universidades americanas, no se puede separar. ¿Y por qué no se puede separar? Porque no se puede separar. El problema que tiene básicamente la diferencia entre dolo e imprudencia es un problema que se llama de prueba. Básicamente es un problema de prueba. En realidad, yo no lo llamo prueba, lo llamo imputación, porque en mi opinión el dolo no se prueba, sino que simplemente se atribuye conforme a reglas de sentido social. Es decir, la lógica social nos dice que si la infanta actúa de esa forma, si actúa de la otra, si bla, 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 pues sabe o no sabe. Y eso no es que se trate de probar un elemento, porque ese elemento es imposible de probar, no tenemos el aparatito que se lo podemos poner en la cabeza y nos da sí, sabía, no sabía, etcétera, no lo tenemos. Entonces, eso que el Tribunal Supremo llama en la prueba indiciaria, nosotros, en realidad, es decir, lo que es una atribución de sentido. ¿Eso significa que vale cualquier cosa? Lo único que vale es argumentar cualquier cosa y establecer, pues, los hechos probados que sean coherentes. La sentencia lo que establece es unos hechos probados sin entrar todavía, porque no es una sentencia, es un auto, perdón. El auto establece unos hechos probados y es totalmente coherente con eso, o casi coherente con eso, casi. Vosotros lo que tenéis que hacer es lo mismo. Lo que no se puede es ni establecer unos hechos y ser incoherente, ni aplicar las reglas tal y como se tienen que aplicar. Y por tanto lo que tenéis que comprender son, repito, las claves de cómo se piensa esto. Después nos encontramos con, por ejemplo, el caso de la ignorancia deliberada, y porque el caso Motassadegh podemos decir, es un caso complicado, es un caso bueno, en el tema de la ignorancia deliberada, lo que nos estamos encontrando es
en muchísimas sentencias, todas las de derecho penal económico, muchísimos supuestos donde se está aplicando la tesis de la ignorancia deliberada, o se dice que se está aplicando la ignorancia deliberada, y se aplica de forma distinta por los tribunales, y los mismos tribunales lo aplican de forma diferente, y en un caso absuelven, y en otro condenan, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que es que el derecho es así? Bueno, el derecho, en efecto, como has dicho, el derecho es básicamente, y el derecho penal en particular, enormemente complejo, lo cual no baja el nivel de exigencia a vosotros, sino que al contrario lo aumenta. La razón por la que derecho penal es la asignatura más difícil de la carrera de derecho, probablemente la más bonita, pero es la más difícil con diferencia, es porque es una asignatura de todo o nada, es de comprender cómo se tiene que hacer o no comprenderlo, y yo insisto mucho en eso de que no os podéis pegar una empollada porque no va a funcionar, tenéis que intentar comprender, y cuando comprendáis el sistema fluirá solo, y al final son enormes detalles pequeños que vosotros me podéis decir, me estás diciendo que si hubiera puesto esta palabra en vez de esta tendría un 7 en vez de un 2, y la respuesta es sí, es una palabra. Es decir, no por hacerme el examen más grande, más pequeño, no, es un problema de comprensión de dónde está el acento. Entonces, en efecto es complicado, y por eso tenéis que hacer un esfuerzo mayor que en otras asignaturas durante la clase e intentar seguirlo, porque en otras asignaturas, con una buena empolladita después, pues oye, se saca adelante. Y en esta, insisto, no. Y además el problema que tiene es que esta asignatura Derecho Penal 1, en realidad, casi debería eliminar a Derecho Penal 2, porque cuando lleguéis a Derecho Penal 2, que es troncal, que tiene un montón de créditos, etcétera, etcétera, como no comprendáis Derecho Penal 1, vamos, es decir, podéis pensar, podéis seguirla, es más fácil, el homicidio, el límite mínimo de la vida, desde que nace, cuando se arranca el cordón umbilical, cuando no se arranca, respiración pulmonar autónoma, no respiración pulmonar autónoma, desde el principio del nacimiento, si le clavo el cuchillo en ese momento, es homicidio o es aborto, todo eso es más interesante, más bonito, más morboso, más bien, pero como no comprendas todavía el esquema del delito, estás muerto, porque es un delito, el homicidio es un delito, la estafa es un delito, etcétera, etcétera. Y al revés, si lo comprendes, y esa es la gran ventaja que tiene, ¿por qué parte especial es casi siempre aprobada y con muy buena nota por toda la gente que ha aprobado parte general en estadística? Es decir, pues porque es que solo pues pegarse una empolladita, porque si comprendes el esquema ya no se te va, si lo actualizas, etcétera. Entonces, sí, es complicado en efecto, pero bueno, el problema actual que tenemos en derecho penal, me he dejado la sentencia en el coche, en relación con el dolo, ya no es si la voluntad forma parte del dolo o no. ¿Forma parte de la voluntad del dolo, sí o no? ¿Forma parte de la voluntad del dolo, sí o no? Sí, ¿la voluntad de qué? La voluntad de la acción, muy bien, muy bien. La voluntad respecto a la acción, ¿qué acción? Una acción como, venga, despertaos ya, peligrosa ex ante, ¿vale? La acción tiene que ser peligrosa ex ante, y yo tengo que tener volición con respecto a esa acción, yo tengo que hacerla pudiendo no hacerla, control. ¿Cuál es la clave, por tanto, del dolo? En realidad, el conocimiento. ¿Se entiende eso? Si yo me represento como probable el resultado, o si no me lo represento. Lo que yo me represente, se me puede atribuir responsabilidad dolosa por ello. ¿Sí o no? ¿Estamos en ello, sí o no? Venga, despertaos, ¿sí o no? Sí. Bien, gracias, muy amables. Bien, ¿cuál es el problema? Que el problema es que si habíamos dicho que el dolo es conocimiento y voluntad, y hemos, digamos, eliminado la importancia de la voluntad, y la hemos, digamos, restringido únicamente a lo que es la volición del acto, en la actualidad lo que está pasando es que se está empezando a poner en duda incluso que el dolo sea conocimiento. Esto se debe a la importación de una doctrina de origen anglosajón, de origen americano, que se llama la doctrina de la willful blindness. ¿Alguien habla inglés bien? ¿Sabe inglés bien? ¿No? Willful, ¿sabéis lo que es will? Es voluntad, full es pleno o lleno, ¿vale? Lleno de voluntad. ¿Y qué es blindness?
ceguera, ¿vale? Bien, sería algo así como, en realidad la traducción quizá más precisa sería ceguera intencionada, ¿vale? También se ha traducido, no sé si de forma totalmente afortunada, como ignorancia deliberada. No es exactamente lo mismo, ignorancia deliberada y ceguera intencionada, pero en todo caso la idea es la misma. Hay una serie de supuestos en Estados Unidos, se plantean una serie de supuestos en los que el tribunal atribuye una responsabilidad, digamos dolosa, y ahora explicaré por qué tiene trampa. Bien, vuelvo a empezar. Esto surge en una serie de casos en Estados Unidos en los que no se puede demostrar que el sujeto actúa con conocimiento, no se puede demostrar que el sujeto sabe, pero se trata de personas que actúan, digamos, de forma totalmente, carente de interés hacia lo que pueda pasar. No tienen ningún interés en saber, al contrario, huyen de poder saber, porque de alguna forma, si no saben, así pues pueden no responder o responder menos. Esto se plantea en varios casos, pero el supuesto prototípico en el que se planteó por primera vez en España fue precisamente en el caso que os puse ayer de tráfico de drogas de Venezuela. El tipo que viene de Venezuela con droga y que el tipo dice en un primer momento, en la primera declaración, que no sabe lo que lleva, etc. Hay un caso que se crea después que sirve para explicar bastante bien los casos de ignorancia deliberada. Un tipo está en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, y allí está sentado una vez ha pasado los controles en la sala de espera, justo en la puerta, y de repente se sienta otro tipo trajeado a su lado que lleva un maletín. Deja el maletín digamos a mi lado, vamos a personalizarlo, deja el maletín a mi lado. Me dice buenos días, sí, buenos días, ¿quiere usted coger el maletín? Y yo le digo, pues no, en principio. Y entonces deja encima del maletín un sobre, y dice, mire, aquí en este sobre hay $3.000, si usted coge el maletín, una vez hemos pasado todos los controles, entra en el avión con el maletín, lo deja donde sea arriba, y después baja el maletín, se puede quedar ese sobre. Si además, cuando bajemos del avión, usted no me ve, pues tire el maletín o haga lo que quiera, pero si me ve cuando lleguemos a la sala antes de los controles, me da el maletín y yo le doy otros $3.000. Yo miro al tipo, le digo, ¿puedo abrir el maletín? Y el hombre me mira y me dice, ¿ha entendido usted lo que tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es coger el maletín, coger los $3.000, me lo vuelve a explicar, y el tipo dice, me voy. Yo no le digo nada, deja el maletín, y cuando llega el momento de embarcar, cojo el maletín y entro en el avión. Cuando llevamos como 3 horas de vuelo y ya se ha producido, ya hemos comido y etcétera, etcétera, estoy intentando ver una película de Vengadores, entonces de repente vienen 2 agentes de la policía y me dicen, este es su maletín, usted ha subido con él, y me detienen. Vale, ¿dolo o imprudencia? Dolo. Vale. ¿Dolo de qué? Porque yo no os he dicho qué hay en el maletín. Dolo de lo que haya en el maletín. Ah, vale, interesante. A ver, ¿yo os he dicho qué hay en el maletín? No, bien. Entonces, ¿por qué habéis dicho dolo? Ha aceptado algo peligroso. Bueno, eso en realidad es más o menos lo que dicen los que defienden la teoría de la ignorancia deliberada. Yo, es decir, creo que estáis mintiendo, como bellacos. Estáis mintiendo. No, habéis dicho dolo por algo. Habéis dicho porque pensáis qué es lo que hay en la maleta. ¿Qué es lo que hay en la maleta? Dime. No, no lo sabes, no. Sí, tú sí lo sabes, claro que lo sabes. ¿Qué hay en la maleta? Puede haber drogas o animales exóticos. Animales exóticos. Ya. En un maletín así de fino, ¿vale? En un maletín puede haber animales, puede haberlos, ¿eh? Bien, vale. Ahora hablaremos de los animales exóticos. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay en el maletín? ¿Qué hay en el maletín? ¿Qué droga en concreto? Cocaína, ¿vale? Derivados opiáceos. Puede ser que sea en todo caso heroína, raro, pero ¿por qué sabéis eso? Porque viene de Bogotá, es decir, he dicho Bogotá. ¿Es inocuo eso? No.
Sí, es decir, ¿qué lleva en el maletín? ¿Qué sabéis que lleva en el maletín? Bien. Bueno, pues no lleva eso en el maletín. Cuando pasan 3 horas, está él poniendo la película de Vengadores, y en ese momento se ve cómo empieza a salir una especie de humo de arriba. Enseguida vienen 2 agentes de policía, abren y ven que es una bomba, que iba a estallar en media hora, y que, bueno, pues por los cables se han fundido y ha empezado a quemarse, etcétera, etcétera. Bien. ¿Dolo o imprudencia? Tú has dicho que de lo que llevara. Tú has dicho, da igual lo que lleve. Has dicho eso. Ahora te retractas, ¿no? ¿Te retractas tú también o no? Sí. ¿Por qué te retractas de que da igual que lo que lleve? ¿Da igual lo que lleve? No, no da igual lo que lleve. ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos que es imprudencia, es decir, y en todo caso participación imprudente si la hubiera, de un atentado terrorista? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se imagina que va a volar por ahí. Porque no se sube al avión con una bomba para morir él, ¿sí o no? Bien, por tanto, ¿qué es lo que hay detrás del supuesto problema de la ignorancia deliberada? Pues hay una, perdón por la expresión, pero paja mental de los que la están aplicando absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que hay dolo sin conocimiento. El tribunal, la primera vez que lo aplica, esto el Tribunal Supremo, es en la sentencia que os dije de Venezuela. En esa sentencia, el Tribunal Supremo, que es el caso del maletín, pero simplemente lleva cocaína, y el tipo dice, yo pensaba que llevaba marihuana, el Tribunal Supremo dice, da igual lo que él sepa, él actúa con ceguera, porque si no mira, da igual lo que él sepa. ¿Pero qué dices, tribunal? ¿Cómo que da igual lo que él sepa? ¿Él se representa como probable que lo que lleve es cocaína? ¿Resulta que nos vamos a creer a todos los imputados lo que digan? ¿Es el primer imputado que dice una mentira? Pero si los imputados dicen mentiras siempre, es decir, ¿va a decir él la verdad? No. ¿Significa que si él dice una mentira no podemos probar cuál es el conocimiento que él tenía? ¿Venezuela, marihuana? Si en Venezuela no hay marihuana, ¿cómo vas a llevar marihuana? Lo que llevas es cocaína. Tú te representas que eso lleva cocaína. ¿Eso es que nos estamos inventando, el tribunal se está inventando el conocimiento? No, eso es lo que hacemos todos los días, que es atribuir el conocimiento, que es lo que hace el tribunal con la infanta debía saber por el alto nivel de vida, por el no sé qué, por el no sé cuántos. ¿Qué es? Atribuir. Bien, ¿puede haber dolo sin conocimiento? En realidad, no hay dolo sin conocimiento. El dolo es representación. La doctrina de la ignorancia deliberada lo que es una mala interpretación de cómo se tiene que probar el dolo. Para probar el dolo no es necesario que el imputado nos diga, porque nunca lo ha sido, que él sabía. Lo que tenemos que hacer es, como siempre hace el tribunal, aplicar la prueba indiciaria e intentar establecer criterios de conocimiento y atribuirlos. Y por tanto no basta con debía haber sabido, sino que tenemos que decir, o mejor dicho, debía saber, sino que tenemos que poder decir que el sujeto sabía. En España la doctrina de la ignorancia deliberada se está aplicando muchísimo a muchos casos, pero uno de los supuestos más comunes a los que se está aplicando es al siguiente. Dos hermanos reciben a través de internet una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo consiste en clicar en determinados sitios en principio y después les van a abrir una cuenta corriente en un banco, bueno, no es un banco, pero lo parece y se llama banco, aunque en realidad no es un banco, pero es una entidad financiera, Citibank, en el cual van a recibir unas cantidades de dinero. Esas cantidades de dinero tienen que sacarlas y tienen que enviarlas por medio de algunos de los sistemas que hay, MoneyGram, etcétera, etcétera, un envío a otro sitio, a un determinado número, que no sabes dónde va, y tú lo envías. Estos dos hermanos, según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en primer lugar, que también hay en efecto 3 sentencias, etcétera, estos tres
estos dos, hermanos, porque después hay una chica y tal, pero bueno, nos vamos a centrar en los dos hermanos, reciben en primer lugar una cantidad de 1.000 euros, les ingresa 1.000 euros. Reciben además la instrucción de que ellos se pueden quedar un 10%, que es el sueldo, ¿vale? Entonces ellos sacan 900 euros, los envían y se quedan 100. A los 2 días reciben 5.000 euros. 5.000 euros. Ellos sacan 4.000 euros y se quedan 1.000. No es el 10% exactamente, pero bueno, más o menos es el 10%, es un poquito más, digamos que es el 20%, y envían 4.000. Como a la semana, ellos reciben 3.426 euros, se quedan 900 y mandan el resto. Y así una serie de cantidades, hasta que un día, cuando van a la oficina de Citibank a sacar el dinero, hay ahí un señor de uniforme y les dice: ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quedan detenidos y, bueno, pues les investigan, etcétera, etcétera. Bien. En la primera sentencia el fiscal les acusa de un fraude informático. El delito de estafa informática castiga al que por medio de manipulación informática o a través de cualquier artificio semejante obtenga un beneficio patrimonial, bla, 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 bla. Viene a ser equiparado a la estafa, en el sentido de que se supone que el engaño que realiza el sujeto en la estafa, en este caso es la manipulación informática, y es necesario que haya un acto de disposición patrimonial. En este caso puede ser que el propio sujeto, pues, a través de la manipulación consiga el beneficio patrimonial. Bien. Pregunta. Claro, vosotros no sabéis que en derecho penal, bueno, sí lo sabéis, lo intuís, lo hemos hablado alguna vez, no responden solo los autores, sino que también los cooperadores, los cómplices, todavía no lo hemos visto, pero bien. Pregunta. ¿Actúan ellos dolosamente como cooperadores o cómplices de una estafa informática? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no? Yo creo que es un delito económico. Sí, es un delito económico, pero el delito económico puede ser ese, o puede ser también, podría ser, también es verdad que la regulación, esto sería más complicado y sería explicarlo en parte especial, porque la regulación cuando se producen los hechos no estaba claro que pudiera aplicarse así, también podría ser un blanqueo de capitales. Bien, vamos de momento a dejar de lado el blanqueo de capitales. ¿Podría ser una estafa informática, sí o no? Tú dices no. ¿No? ¿Alguien dice que sí? ¿Por qué sí? Porque está participando en que ya se ha practicado la estafa. No, la estafa no se practica hasta que no existe lo que se llama el acto de disposición patrimonial. En todos los delitos patrimoniales, el delito se consuma cuando el sujeto, es decir, dispone de la cosa. Por ejemplo, ejemplo prototípico, en un robo, en un banco, están los ladrones dentro del banco, si llega la policía y los ladrones no pueden salir, el delito está en grado de tentativa. Porque si no han tenido disposición del bien, el delito todavía no se ha consumado. No significa que se lo puedan gastar, significa que tengan un acto de disposición mínima, aunque sea incluso tirarlo o lo que sea, un acto de disposición mínima. Pero bueno, no, lo digo porque el delito ni siquiera está consumado. El delito se consuma cuando, porque entre otras cosas la característica que tiene el phishing, que es conseguir las claves informáticas de personas y quitarles el dinero, es que para quitarles el dinero es esencial que ir a la entidad bancaria, coger el dinero y enviarlo de alguna forma, y por eso es crucial la labor del mulero. Si el mulero no coge el dinero y lo envía, el delito no se ha consumado. Tú lo puedes tener en tu cuenta en Rusia y no lo puedes sacar. ¿Y qué pasa? Que pillan a 1 de cada 5 que lo saca, a 1 de cada 4, porque al segundo desvío normalmente el sistema alerta e inmediatamente se llama a la policía y por tanto pues ahora mismo la cárcel está lleno también de muleros del phishing que tal. Bien, vuelvo. ¿Existe fraude informático por parte de esta persona, sí o no? ¿Doloso? No. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí. Que sí.
¿Alguien más dice que sí? ¿Por qué? Porque yo entiendo que esta persona sí que sabe lo que está haciendo. Él se representa, aunque luego diga que no, él se le ha representado que él está moviendo dinero. ¿Tú crees que él se representa que él está moviendo dinero? ¿Seguro? ¿Has dicho que...? A ver, no, pues eso, contesta mi pregunta. ¿Tú crees que él se representa que él está moviendo dinero? Vale. Para que sea partícipe en un fraude informático, ¿tiene que saber que él está moviendo dinero o algo más? Tiene que saber algo más. ¿Qué es lo algo más que tiene que saber? Por cierto, para ser autor de un blanqueo de capitales, ¿tiene que saber que está moviendo dinero? Sí, sí, pero para ser partícipe de un fraude informático, ¿tiene que saber algo más? ¿Qué tiene que saber? Que está cometiendo un delito informático, que le están quitando los carros a alguien, o que están vendiendo una cosa que no es, tiene que saber algo que se está haciendo informático, que es lo que te está dando el reporte de dinero, porque yo no sé dónde viene ese dinero, no tengo por qué saber dónde viene ese dinero. No tengo por qué saber dónde viene ese dinero, bien. Pero, ¿qué tendría que saber él, por tanto? Porque lo has dicho más o menos, pero más explícito. ¿Qué tiene que saber él para que se le pueda hacer responsable de...? Que la procedencia del dinero viene de una suplantación de cuentas, de una venta que no se está... Ya está, suficiente. ¿Tiene que saber que esto deriva de un hacker informático en Rusia que previamente ha creado un malware y que ha infectado determinados sitios? No. ¿Tiene que saber que... ¿tiene que estar de acuerdo con ellos? No. ¿Tiene que saber que eso viene de que han conseguido las cuentas de un cliente o de otro o de tal? No. Tiene que saber que tiene que representarse que él lo que está haciendo es enviar dinero que procede seguro de un fraude informático. No. Tiene que representarse que el dinero que él está moviendo puede venir ¿de dónde? De algo ilícito, blanqueo de capitales. De algo ilícito, blanqueo de capitales. De algo ilícito entre lo que puede ser que le hayan quitado el dinero a otra cuenta bancaria, fraude informático. ¿Cuántos años tienen los chicos? ¿Os lo he dicho? No, os lo digo ahora, 27, 1, 25, otro. ¿Utilizan internet? Sí. Utilizan internet todos los días. ¿Se quedan un 10%? No, se quedan a veces más. ¿Participación en fraude informático o blanqueo de capitales? ¿Os rajáis ahora? ¿Eh? ¿Tú crees que es blanqueo? Al decir que se queda más dinero, a lo mejor ya puedes ir incluyendo que puede ser fraude informático porque saben que viene de algo ilícito y dicen, pues ya que aprovecho y lo malo no van a decir nada. Sí, pero también lo otro es ilícito, pero es verdad que no es igual. Bueno, pues lo dejo ahí, no lo resuelvo. No lo resuelvo, si queréis, lo ponemos como caso práctico, etcétera, o examen, o algo así, y ya está. ¿En qué consiste? ¿Cómo tenéis que argumentarlo? La ignorancia deliberada, para lo que sirve teóricamente, es para arreglar esos casos, es para arreglarse mentalmente esos casos, y para decir, bueno, me salto el paso de tener que argumentar respecto a la representación del sujeto de lo que sabía, respecto a la representación del sujeto del comportamiento peligroso. Pero por eso es trampa, y por eso el Tribunal Supremo ahora está diciendo que la teoría de la ignorancia deliberada no es aplicable y que es una burrada. Ya en varias sentencias lo ha dicho y se va a generalizar. ¿Y por qué? Porque en realidad de lo que se trata es de que nosotros solo podemos atribuir responsabilidad dolosa respecto a aquello que el sujeto se ha representado. Y si no podemos argumentar que el sujeto se lo ha representado, pues entonces no. ¿Quién había oído hablar de los muleros del phishing? ¿Quién había oído hablar? Levantad la mano. ¿Quién había oído hablar del phishing? Sí, de eso, de esa dinámica que funciona de los muleros, ¿qué tal? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes? Yo de 32. ¿Tú? 29. ¿Tú? ¿Tú? 28.
Vale. Dolo. Dolo. 25, 26 creo que tenían. Dolo. Evidentemente que se lo representan. ¿Es que se representan que es justo eso? No. ¿Se representan Motassadegh que van a estrellarlo justo sobre las Torres Gemelas? No. ¿Se representa que es probable que sea dinero de otras cuentas bancarias? Sí, por supuesto que se lo representa. Ahora hay que argumentarlo, y no hay que argumentarlo así, no hay que argumentarlo rapidito y tal, ni siquiera como lo hago yo, tenéis que argumentarlo mucho más y dar criterios. Y es más, podéis argumentarme las dos cosas en el examen, podéis decirme, porque el blanqueo de capitales es en muchos casos. ¿Qué ha pasado en esto con la aplicación de la ignorancia deliberada? Que de repente todas las audiencias provinciales se han puesto a aplicar fraude informático, y le han aplicado fraude informático a una mujer de 50 años. No, no. Y además, es decir, por cómo se comporta la mujer, eso era un blanqueo de capitales. ¿La mujer sabe que está cogiendo parte que no es suya? Sí. ¿Eso qué es? Blanqueo de capitales. Y muchas veces será blanqueo de capitales. Cuando no, que es lo lógico, es, yo sé que estoy participando en algo ilícito y me quedo mi parte, y por eso es blanqueo. Además, con la ventaja de que el blanqueo tenemos el blanqueo imprudente, y muchas veces ni siquiera es necesario que yo me represente, simplemente yo tal. Si yo miro para otro lado y yo no me represento que la actividad es ilícita, es imprudente, lo siento, ya sé que no mola y que eres un cara dura y que hay personas en la vida que son, da igual, es que no castigamos malas intenciones, castigamos comportamientos en los que existe representación del injusto. ¿Se entiende esto? Si yo me represento que simplemente participo en algo ilícito, entonces es blanqueo doloso. Si yo me represento que puede ser, sí, puede ser de cuentas bancarias, de Citibank, puede ser que le hayan quitado el dinero a otra cuenta, me lo pasen al mío, tal. Si yo me represento, y tienes que argumentar por qué te lo representas, ¿por la edad solo? No. Pero hay que establecer criterios de representación, cómo actuó, cómo fue la oferta de trabajo, a qué contestó, de dónde venía eso, era lícito en el banco, le aparecía, ¿creéis que de un blanqueo de capitales van a utilizar el blanqueo de capitales? Eso lo utilizan un poco con el póker, básicamente con las ganancias del póker, pero en realidad la mayoría de las veces es phishing. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Os lo representáis o no os lo representáis? Pues depende. Todos os habéis representado que llevaba cocaína, todos, absolutamente todos. Pues si os habéis representado que llevaba cocaína, es que él también se ha representado que llevaba cocaína. Si no somos capaces de decirlo exactamente igual, o por lo menos con claridad, o de argumentarlo con la misma claridad, no podemos atribuir responsabilidad dolosa. Por tanto, la teoría de la ignorancia deliberada hay que olvidarla. Esto hablamos ayer un poco sobre ello y por tanto voy a pasar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Si le cambia la edad, por ejemplo, en vez de 25 años, una mujer de 50, el trabajo lo ha obtenido por internet, ¿no? Y bueno, si no se le imputa el phishing, ¿se le imputaría blanqueo de capital? Sí. Dime. Sí, dime. Lo que les estaba comentando a ella. Sí. Pues nada, casos que saben que hacían hecho de blanqueo de capitales a través de la lotería y demás. Te compraban el billete, te tocaban, no sé, 25 millones, pues te daban 30. Sí, eso también se está haciendo ahora a partir de internet, eso es bastante claro. Sí, Magda. Con respecto a lo del maletín y el avión. Sí. Vale, al final hemos concluido que era dolo porque yo presentaba que llevaba cocaína. Sí, y lo he dejado ahí a propósito, pero si quieres podemos seguir. Dime, ¿qué lleva en la maleta? Yo he pensado en explosivos porque después de los atentados del 11S, cualquier mochila, maleta o algo así que te puedan dar para subir en un avión con una persona que no se va a subir en el avión, yo para mí lo primero que pensaría es esto va a reventar y si yo me subo en el avión con la maleta... ¿En qué trabajas, si no es una indiscreción? Ahora mismo... ¿No? Vamos a ver, yo sinceramente, tal y como he explicado el caso, nadie os habéis representado que llevaba explosivos, pero en todo caso, yo creo que nadie os lo habéis representado, podéis haberlo representado uno o dos, pero la razón por la que no os lo habéis representado nadie realmente es porque yo
Es decir, el caso ese, concretamente el de la maleta, lo hice yo, porque toda la doctrina utilizaba el caso, y utilizaba el caso cocaína, tal, no sé qué, no sé cuántos, y me acuerdo directamente en no me acuerdo cómo se llama la pizzería de aquí, pero a un profesor de Derecho Penal, a un compañero, le dije, vale, hay una bomba. Entonces, bueno, es lo mismo. Y entonces de repente piensa, ostras, ha subido al avión, insisto. Es decir, ¿cuál es la prueba irrefutable de que, si habéis entendido bien el caso, porque creo que sois inteligentes, nadie, en serio, nadie de vosotros os habéis planteado cuando ha terminado el caso que había una bomba? Porque ha subido al avión. Nadie os lo veis porque pienso que sois inteligentes, pienso que tenéis esera y pienso que podéis comprender que nadie subiría al avión. Otra cosa es que cuando yo lo he dicho os hayáis planteado como posible, pero después, cuando el tipo sube al avión, ¿qué estáis pensando que él se ha representado? ¿Él se ha representado que lleva una bomba? No. Ahora, dime qué lleva adentro. No lleva cocaína, lleva varias esculturas de oro de una cultura precolombina, que es patrimonio nacional que ha robado del Museo del Oro. ¿Dolo o imprudencia? Sinceramente, yo diría dolo. Yo diría dolo, porque yo diría que él se representa esencialmente que lo que lleva es droga. Pero si no lleva droga, lleva desde luego algo que va a sacar muchísima pasta el tipo, porque no te dan 3.000 euros por llevar golosinas. Y por cierto, insisto, es probable, el caso tiene trampa, porque lo normal es que ninguna persona con sentido común cogiera el maletín, por eso el caso tiene trampa. Pero si coges el maletín, desde luego, lo único que no te representas es que llevas una bomba. Y por tanto, lo que quiero poner de manifiesto es que lo esencial es aplicar las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia para atribuir la representación del sujeto. ¿Por qué? ¿Es tan importante lo que vaya si el hecho es el mismo? No, el hecho no es el mismo, eso es en efecto, es decir, eso es clarísimamente importante. El hecho no es el mismo. ¿Es lo mismo un riesgo de muerte que un riesgo para la salud? El Código Penal establece una pena para el delito de tráfico de drogas que para el delito de terrorismo. ¿Es lo mismo el patrimonio cultural que la salud? No. ¿Es lo mismo el blanqueo de capitales que el fraude informático? No. No, si yo entiendo lo que quieres decir, pero tú no estás ahora intentando entender lo que yo quiero decir. Inténtalo. Es decir, nosotros miramos el comportamiento, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la trampa? La trampa yo os digo y todos me decís dolo, y yo no os he dicho que lleva en la maleta. ¿Por qué es importante lo que lleva en la maleta? Porque lo que lleva en la maleta es o esto, o esto, o esto, o afecta a este bien, o afecta a este otro, o afecta a este otro. Y si el sujeto no se representa a este bien, pero se representa a otro, si no se representa a ese bien, y lo que lleva es ese bien, no hay dolo. Dolo es dolo. No, dolo es de algo. Es que la palabra dolo... En ese caso concreto, desde el punto de vista es dolo. Ahora será dolo de intento asesinato de 200 personas, como lo del árabe, del domingo. No, evidentemente no lo estás comprendiendo. Evidentemente no lo estás comprendiendo. El dolo no es algo. El dolo es de algo. El dolo es más bien, en realidad, conocimiento y control del hecho peligroso. Por tanto, es decir, es conocimiento de algo. Yo sé que estoy haciendo esto, no sé que estoy con eso rompiendo una tiza que en realidad era una tiza que llevaba un chip no sé qué, que había puesto un investigador y que por tanto estoy destrozando miles de millones del gobierno. Pues no lo sé que estoy ensuciando, pero no sé que estoy rompiendo un chip. Es decir, y no es lo mismo romper millones que ensuciar, no es lo mismo. El dolo es, ¿yo actúo con dolo? No, yo actúo con dolo de tirar la tiza, pero no actúo con dolo de romper el chip. Por tanto, no es lo mismo, nunca es lo mismo. ¿Es lo mismo el dolo de matar a una persona que el dolo de matar a 1000? ¿Es lo mismo? No, es dolo de matar en un homicidio e imprudencia respecto a los demás. Si yo pongo la bomba Lapa en el coche de Aznar, ¿es lo mismo que si yo lo pongo en la papelera por donde pasa la gente? Tú dices, sí, es dolo, es lo mismo. Pues en un caso hay 70 años de prisión y en el otro caso hay 10, chato. Lo mismo no es. No, en eso estamos de acuerdo, que no es lo mismo. Vale, pues entonces ya... Pero dolo siempre... Depende de que haya resultado.
Es decir, tú lo que estás diciendo es, él tiene dolo porque coge la maleta. No, no tiene dolo, porque en la maleta hay bombas, por tanto no hay dolo, por tanto no tiene razón. ¿Lo entiendes ahora? Pues eso. ¿Lo entiendes? Es decir, ¿hay dolo de algo? No, no hay dolo de algo, porque no hay una conducta típica que sea coger una maleta en un avión. Hay una conducta típica que es blanquear dinero, muchas cosas, tienes que ver respecto. Es que lo que tú estás haciendo me preocupa porque hace que te estés saltando esto. Vas directamente a, ¿sabe o no sabe? No, 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 vamos a ver, primero veamos, ¿qué hace con conocimiento? Pero el comportamiento tendrá que ser peligroso, y lo que define que el comportamiento es típico es básicamente que el comportamiento infringe la norma y que se supone que es un peligro ex ante de esa conducta en concreto, de ese resultado en concreto o de ese injusto en concreto. ¿Se entiende o no? Fernando, si la persona esta coge la maleta y básicamente él no sabe que lleva una bomba y le pillan con la bomba, podría quedar suelto porque realmente no quería... Depende si sube el avión o no. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque, es decir, porque es eso, ¿no? ¿O no? ¿Actúa con error esta persona que coge la maleta? Sí. ¿Por qué actúa con error? ¿Está equivocado? ¿Sí o no? Si lleva una bomba, sí. Sí, sí lleva una bomba. ¿Por qué? Pero por la ignorancia. Porque no se representa que lleva una bomba. ¿Sí o no? Bien. ¿Alguna pregunta más respecto al dolo? Por ejemplo, si no pesa la maleta, ¿vale? ¿Si no qué? No pesa la maleta, la coges ligera, Sí. ¿vale? No hay drogas, no pesa, no hay bomba, papeles. Te representas, mueves un maletín con papeles, pero resulta que son documentos que tienen una característica especial. ¿Cuánto te han pagado? Me han pagado 3.000. ¿Qué tengo que decir yo, representarme yo, que porque muevo un maletín con papeles y me pagan 3.000? Vamos a ver, yo no quiero que tú te representes nada. Yo lo que quiero es explicarte que tú, juez, solo puedes atribuirle responsabilidad penal por un delito si puedes argumentar que el tipo se ha representado lo que sea. Y lo que no puedas argumentar que el tipo se ha representado, pues en efecto el tipo ha tenido suerte, es un listo, lo que tú quieras. Pero lo que no se represente el sujeto. No existe, es decir, una figura que sea, es más, en mi opinión, debería existir algo parecido a la ignorancia deliberada en determinados delitos. Por ejemplo, ¿en qué delitos? En los delitos económicos. ¿Qué ha pasado en muchos casos con la actuación de determinadas entidades bancarias? Que no han querido saber, que determinados altos cargos no han querido mirar hacia otro lado. En la mayoría de los casos, cuando se mira hacia otro lado, ¿qué hay? Dolo. En la mayoría de las veces que el problema es que la mayoría de las veces que el sujeto lo que se puede probar es que mira hacia otro lado, con un poco de indagación, lo que podemos sacar es que el sujeto mira a otro lado precisamente porque se ha representado que a lo mejor está pasando eso. Joder, si es que lo único que hay que hacer es argumentarlo como lo hemos argumentado toda la vida. Toda la vida lo hemos argumentado así. Ahora, ¿puede haber casos donde el sujeto lo que hace es que actúa con total ceguera y donde totalmente el sujeto no se representa nada? Sí, puede pasar. Pues oye, si no se representa nada, no le puedes atribuir responsabilidad por dolo, le puedes atribuir responsabilidad por imprudencia, porque el dolo es el conocimiento. ¿Por qué? Porque el error, que es la ausencia de dolo, se define en el Código Penal como ausencia de representación. Lo siento, pero somos positivistas. Si nos cambian la ley tendremos que cambiar la teoría del delito. Ahora, ¿creemos que tiene sentido que haya dos categorías que sean de 1 a 4 en el homicidio, de 10 a 15? ¿Hay aquí hueco para otra categoría? Sí, claro que la hay, sería mucho mejor. La estamos pidiendo los penalistas desde hace décadas. ¿Creemos una categoría donde quepan los casos de ignorancia deliberada y algunos casos donde la representación no es bien? ¿Ahora mismo lo tenemos? No. ¿Qué tenemos? Dos cajones. ¿Un cajón para qué? Para las muñecas. ¿Y otro para qué? Para las pistolas. ¿Y un taca-taca qué es? Pues no sé. Pistola. ¿Por qué? Porque se puede tirar la cabeza. Yo qué sé, pero tenemos que meterlo en una de las dos categorías. ¿Entendéis?
tenemos lo que tenemos. Bien, el error. El error. El error podría definirse como el desconocimiento. Podríamos discutir si es lo mismo error que ignorancia. De hecho, últimamente está de moda si es lo mismo error o ignorancia. Hay quien dice que no es lo mismo error que ignorancia. Yo creo que no es lo mismo error que ignorancia, pero básicamente que toda ignorancia conlleva un error, por tanto a los efectos relevantes es lo mismo error e ignorancia. ¿Por qué? Porque en última instancia el que ignora también desconoce alguno de los elementos que configuran su actuar, y el error es desconocer algo de lo que haces o el significado de lo que haces, que no es lo mismo, y ahí está la clave. Ejemplo de error. En un homicidio el sujeto A, que tiene una pistola, no sabe que está cargada y dispara. ¿Hay dolo, sí o no? Tú entiendes que sí hay dolo. Vale, explica cómo estás interpretando mentalmente tu caso. A ver, explica, pero explícame desde el principio. Es la pistola dónde está el sujeto, por qué la coge, cómo la coge, etcétera, cómo dispara, a qué dispara, qué... Explícame todo el caso. Y verás que tú, es decir, estás pensando exactamente lo mismo que yo. A ver, porque por cierto, yo creo que no hay dolo, y tú crees que sí, pero en realidad es que yo estoy haciendo un caso y tú estás haciendo otro. A ver. Él no sabe que está cargada, pero él tiene un arma que ya... ¿Dónde? No, es que te he pedido, por favor, que me digas, es decir, ¿qué pasa? Es decir, un tipo está en Madrid, y entonces coge y se va a una fiesta, no sé. Por ejemplo, en una clase, en esta clase, hay alguien que tiene una pistola, y por el hecho de... ¿Eso es verdad? No. A ver... Y el hecho de que tenga un arma y que no... Pero un tipo tiene una pistola, la ha traído él. Tienes que contarme el caso. La ha traído él. ¿Y la ha traído él, la ha cogido de dónde? Pues alguien se la ha entregado. Alguien se la ha entregado. ¿Quién se la ha entregado y por qué? Es que es más fácil, es decir, ¿dónde se cogen pistolas? Porque en las clases no hay. No, en una comisaría de policía. En una comisaría de policía, mejor. Un compañero le ha dado una pistola. ¿Por qué se la ha dado? Porque era suya y la ha tenido que limpiar. Le ha dicho, toma, ya te he limpiado la pistola. Pues no, porque puede que le haya dicho, pues necesito pasar un control, ya me estoy viendo, necesito pasar por un control y me la tienes que sujetar o aguantar durante un cierto tiempo porque si no, no voy a poder pasar ese control. Vale. Y a lo mejor, bueno, pues esta persona se plantea pues que quiere exhibirla, mirad lo que me acaban de dejar, o esta pistola que me acaban de dejar el compañero, mirad qué bonita es y tal, y empieza a juguetear con ella y se me dice. ¿Cómo juguetea con ella? Apretando el gatillo. Es decir, juguetear es que aprieta el castillo. No, a ver, ¿cómo lo hace? ¿Aprieta el gatillo cómo? ¿Cómo está jugueteando con ella? ¿La tira? ¿Qué hace con la pistola? Aprieta el gatillo apuntando a alguien. Vale, pim. ¿Dolo o imprudencia? Dolo, sí, bien, tenía razón, vale. ¿Es este el caso que yo estaba poniendo? Pues puede ser, tal y como lo pone aquí, pero no me parece, es decir, no sabe. Cuando estoy diciendo no sabe, ¿qué es? Que no sabe, es decir, que no sabe significa que no sabe ni que sí, ni sabe que no, que sabe que no, es decir, si yo pusiera tiene una pistola y sabe que no está cargada, sería lo mismo. Mirad, el caso que yo estoy poniendo es, un tipo le dan una pistola, y la pistola es una pistola de unas características por la cual tiene un piloto o un lo que sea que te pone si está cargada o no está cargada, ¿vale? Él la coge, es la primera vez que coge esa pistola, le han explicado previamente que con eso ya está y que puede disparar, va haciendo unas pruebas, tiene que disparar y le dicen que tiene que disparar a su compañero, tiene que hacer como que dispara porque es una prueba psicológica para ver cómo respondes ante el no sé qué, no sé cuántos, el tipo coge la pistola, ve, hace lo que le dicen, dispara. ¿Actúa con error, sí o no? ¿Actúa con dolo? No. Porque, es decir, dices, bueno, es que es peligroso.
no todo es peligroso siempre. En ese caso, tal y como se ha explicado, eso no es peligroso. ¿Esto es lo normal? No. Si una persona encuentra una pistola que no sabe si está cargada y dispara, dolo. Sí, la mayoría de las veces será dolo. Pero entendéis lo que quiero decir y por eso pongo este ejemplo. La cuestión está en que para que haya error, lo que tiene que haber es un desconocimiento. Yo no me lo represento. Por tanto, ¿qué es el error? La ausencia de dolo. No es solo la ausencia de dolo, puede ser algo más, pero esencialmente, y pueden ser que no haya ausencia de dolo en determinados tipos de error, pero porque haya una cosa superior, ¿vale? Pero básicamente es el desconocimiento y por tanto la ausencia de representación de algo que es relevante. Bien, clasificaciones de error. Hay muchas clasificaciones de error. Las realmente importantes son dos, ¿vale? Pero vamos a verlas todas. Primera, error directo y error inverso. A ver, Magda, error directo, desconocimiento de la existencia de cualquiera de los caracteres del delito que efectivamente concurren. Esther, tuve leyéndote el inverso. Directo, desconocimiento de la existencia de cualquiera de los caracteres del delito que efectivamente concurren. Un ejemplo. Puedes decir, este ejemplo, o lo que sea, o puedes poner el ejemplo. Ejemplo de error directo. La pistola sería un error directo. Correcto. Correcto. ¿Vale? Es el fácil, el error directo. El error directo es el fácil, porque es el auténtico error. ¿Vale? Ahora, error inverso. Suposición de que concurre alguno de los caracteres del delito cuando en realidad no concurre. Esto es más complicado, primero porque no acabo de poner un ejemplo, y segundo porque a veces no caéis en que es... El arma está cargada, pero la bala es de fogueo y dispara. No. ¿Concurre alguno de los caracteres del delito? ¿Tú crees que la... a ver, perdona, a ver, interesante, sí, a ver, vale, perdón, no te había entendido. Sí, di, ¿cómo es el ejemplo? Un tipo sabe que el arma está cargada, cree que el arma está cargada, tiene con munición real, ¿vale? Y quiere matar a otro, dispara, pero la bala es de fogueo y no lo mata. ¿Sería eso un error inverso? Sí. El supuesto más prototípico de error inverso es un tipo que ni siquiera está realizando una tentativa, un tipo que está realizando, es decir, por ejemplo, el tipo que viene de un país donde está sancionado el adulterio y aquí conoce a una chica y pese a que está casado, mantiene relaciones con ella. Y está el tío súper preocupado de que no le pille la policía. ¿Eso qué es? Pues un pringao. Pero, ¿vale? Es decir, error inverso, ¿se entiende? Él piensa que está cometiendo un delito, pero no. ¿Se entiende? En realidad tiene relevancia el error inverso prácticamente nunca, y cuando tiene relevancia es precisamente cuando estamos hablando de tentativas y concretamente de tentativas inidóneas, y ahí tendríamos que ver tal. ¿Qué diferencia hay del error inverso a la tentativa? Ya lo veremos en la tentativa. No, es que es lo mismo. La mayoría de las tentativas inidóneas son errores inversos. La cuestión es que la tentativa inidónea tiene una problemática por sí misma. La tentativa es la realización del comportamiento peligroso ex ante que no se materializa en el resultado ex post. La cuestión es, imaginemos que nunca habría podido materializarse en el resultado ex post. El primer caso que puse en la primera clase, uno va a matar a su jefe y él le pone la pistola a su jefe, le dice te voy a matar, el otro está como siempre durmiendo la siesta, le dispara y después se demuestra que en el momento en que ha disparado, como unos 5 segundos antes, el jefe estaba muerto porque había tenido un infarto cerebral. La pregunta es, ¿hay tentativa de homicidio? ¿Por qué no? Porque está muerto. Entonces me dices que no hay tentativa de homicidio ni hay nada, no se castiga. ¿Sí? ¿Tentativa sí? Pero está muerto. Es decir, no lo podía matar de ninguna forma. El bien jurídico vida no lo ha puesto en peligro.
¿Hay delito o no hay delito? Bueno, pues es decir, ya lo arreglaremos eso cuando lleguemos a la tentativa, ¿vale? Pero técnicamente es un error inverso. ¿Os dais cuenta? El tipo se representa que está haciendo todos los elementos del delito, cuando en realidad no se están dando los elementos del delito, ¿vale? Este es un problema lo suficientemente complejo como para que lo expliquemos en su momento en clase, porque también existen muchas teorías y también el Tribunal Supremo ha hecho 2 o 3 cosas distintas. Concretamente, es decir, esto pasa mucho más de lo que creéis. Yo hace poco una sentencia de un tipo que va a hacer la declaración ante la jueza, el policía que le lleva, no debería, en efecto, haber entrado con el arma, entra con un arma, con un arma, y en un determinado momento, cuando le quita las esposas que le pide la jueza, no sé qué, no sé cuántos, el tipo coge el arma del policía y dice: os voy a matar, hijos de puta, y pim, 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 aprieta varias veces sobre la jueza. La pregunta es, ¿tentativa inidónea? ¿No? No podía matar a la jueza. El argumento es el mismo, no podía, no tenía balas. Entonces, pues nada, ¡hala, chaval, venga, no pasa nada, venga, jajaja! ¿Sí? La persona que coge el arma... Él no lo sabe. Se representa con balas de... ¿Y el tipo que le apunta a su jefe, qué se representa? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, porque la persona ya está muerta. Entonces sería... Vale, es decir, la persona no está muerta, por tanto no la puede matar. No tiene tal, no, que sí hay una diferencia, es en los medios y en el objeto. La inidoneidad es en los medios realizados para la ejecución, o la inidoneidad es en el objeto. ¿Es relevante esa diferencia o no? Pero, insisto, estamos en el dolo y en el error, ¿vale? Sí. Una cosa, entonces sería justamente la parte trasera de los de que está en el tanatorio y intenta buscarle la muerte y luego no estaba muerta, o sea, sería lo justo al revés. Uno está muerto y piensa que está... Interesante, sí. A ver, el error del tipo que se encarga del tanatorio en Rumanía, etcétera, el caso que os conté, que es un caso real, que le entran a la chica, la mete, la pone en su sitio, se da la vuelta a la manzana cuando ya han cerrado todos y tal, vuelve al sitio, abre, saca a la chica, se quita los pantalones, le quita la ropa, se pone encima de ella, y cuando está copulando, la chica se despierta. ¿Es error directo o error inverso? Muy bien. Muy bien. Es directo. ¿Porque es sobre qué? Por tanto, en efecto, sí, es justo lo contrario. Pero que digas que es lo contrario de un error inverso es un error directo, ¿vale? Es decir, el error directo es el desconocimiento de la existencia de cualquiera de los caracteres del delito que efectivamente concurren. El inverso es suposición de que concurre alguno de los caracteres del delito cuando en realidad no es así. El tío que lo que cree es que está haciendo una profanación de cadáveres, en realidad, en ese caso, es un error inverso. ¿Vale? Bien. Bien, error esencial y error inesencial. A ver, vosotros dos. Un ejemplo de error esencial. Tú, que es el fácil, y tú ve pensando ya en el difícil. Error esencial, cuando provoca la ausencia del conocimiento exigida para que concurra el dolo. Y error inesencial, cuando afecta a datos que no tienen nada que ver con el dolo. Un error esencial, el de la pistola, fácil. El de la pistola es un error esencial, error directo esencial. Un error inesencial, un ejemplo de error inesencial. Un error que el sujeto no se representa en la realidad tal y como es, pero no se la representa en algo que a los efectos de la relevancia del delito no la tiene, en algo, digamos, relevante a los efectos del dolo. ¿Qué es lo relevante del dolo? Lo que está en los elementos típicos. Un ejemplo de error inesencial, o no esencial. No es fácil, ¿eh? Podéis pensar los demás. Verónica, ¿te llamas? Piensa, Verónica. Error inesencial. Cuando hay algún elemento que se le escapa a la persona. No se le escapa. Se ha equivocado, en efecto, sí. Tiene error, bien, vale, pero ¿qué elemento? Estás tardando. ¿Sí? El ir a matar a alguien
y matar a otra persona por error, por equivocarte? Muy bueno. Claro, ese es el ejemplo prototípico. O matar a una persona porque es del Barcelona y claro, merece morir, y después resulta que era del Madrid. ¿Es un error esencial? El ejemplo prototípico es, un tipo quiere matar al jefe de su padre porque, bueno, le ha despedido. Entonces, se aposta en un determinado sitio con un rifle de mira telescópica, y cuando su padre entra a firmar el finiquito con su abrigo, con su chaqueta de siempre, entra y al rato sale el jefe con el abrigo que siempre lleva, apunta, dispara y le pega. Resulta que el jefe le había regalado el abrigo a su padre, ha matado a su padre. ¿Hay dolo de homicidio, sí o no? ¿Hay dolo de homicidio, sí o no? ¿Hay homicidio doloso, sí o no? ¿Qué dice el homicidio? El que matare a otro. ¿Hay dolo de homicidio, sí o no? ¿Hay homicidio doloso? El que matare a otro. ¿Habría parricidio cuando existía doloso? No. El que matare a su padre. ¿Vale? Pero como solo tenemos el homicidio, no nos hacemos el lío de qué pasaría, porque es otro lío, ¿vale? Porque si es el rey, habría regicidio, eso sí existe. El que matare a otro, ¿hay homicidio, sí o no? Sí. Vale. ¿El error es esencial o inesencial? ¿Hay error? Está pensando que está matando a su jefe y en realidad está matando a su padre. ¿Cómo voy a querer yo matar a mi padre? No hay dolo, porque en realidad actúa sin voluntad. ¿Cómo que no hay dolo? El que matare a otro. ¡Pum! Dolo, ¿sí o no? Vale. ¿Se entiende o no? Vale. ¿Error qué? Inesencial. Afecta a datos que no son relevantes a los efectos de atribuir responsabilidad dolosa. Bien, esto ya es relevante, porque las anteriores son un poco para centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Pero esta es la clasificación probablemente más importante, o la segunda más importante. Error vencible. Error vencible. El que puede ser eliminado mediante el recurso a un esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. Esto ya parece que lo haya escrito yo. Error invencible. El que no puede ser eliminado mediante el recurso al esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. Lo puedo decir con otras palabras, más cercanas a un castellano racional. Error vencible, el que con un esfuerzo mínimo se puede salir de él. Error invencible, el que con un esfuerzo exigible no se puede salir de él. A ver, caso de la pistola. Caso de la pistola. ¿Quién me hace un caso de la pistola? Error vencible. ¿Quién me hace un caso de la pistola? Error invencible. Mismo caso. No, mismo caso no, me tenéis que cambiar el caso. ¿Quién me hace un caso de la pistola que sea un error vencible y quién me hace un caso de la pistola que sea un error invencible? Un policía dispara a otro con una pistola, error vencible. Un policía dispara a otro con una pistola, error invencible. Venga, Verónica. ¿Cuál quieres hacer, vencible o invencible? Vencible, a ver. Dispara al compañero, van a probar chalecos antibalas. Y el compañero no se lo pone porque dice, a esta distancia la pistola seguro que no llega. Error vencible. El que le dispara... Yo te voy a disparar a ti, la prueba es prueba de chalecos, ¿vale? Sí. Tú, con ponerte el chaleco, evitarías que yo te matara. Bien. Pero no te lo pones porque dice, a esa distancia la bala no llega. No se lo pone la víctima, evidentemente. Vale, bien. Entonces, ¿error vencible por parte del que dispara? No, de la otra persona. No sé si al sujeto. Claro, pero es que ya te estás hablando de que... Ah, vale, perdona, pensaba que era... El caso es muy bueno, el caso es muy bueno. Otra cosa es que sea error vencible, o no. El caso es muy bueno. A ver, vamos a lo fácil primero. Un caso de error vencible. O un caso de error invencible. A lo mejor es más fácil el de error invencible. Invencible podría ser que están los policías. Ese caso es perfecto también, tal y como lo has dicho, para error vencible y error invencible. Hay para los dos. A ver, di. En la academia de policía, por ejemplo, el profesor le da al alumno una pistola. Muy bien. Y dice, esta pistola es falsa, no tiene bala ni nada. Tienes que aplicar a tu compañero, como te has dicho, por ejemplo, para probar psicológicamente cómo te afecta. Y le dispara y dice, la resulta que es de verdad y lo mata. Vale, vamos a hacerlo más fácil. Más fácil.
En esa academia de policía, ¿vale? En esa academia y en esas prácticas de tiro donde se disparan tal, siempre se disparan con una munición, que es una munición que no produce ningún daño, siempre. Esa munición tiene un determinado color, y tiene una cruz, ¿vale? Y tú tienes que poner tu propia munición. Siempre te dan la munición. 20 veces antes te han dado esa munición, 20 veces antes has disparado, 20 veces antes has puesto tú la munición. Un día llegas, te ponen la munición, como todos los días, coges la munición, la pones, como todos los días, pones la bala, apuntas, como todos los días, disparas y matas a un tipo como nunca te había pasado. ¿Error vencible o invencible? ¿Se puede salir de ese error? No. ¿Cómo se puede salir del error? Cogiendo y comprando cada tipo que va a ese sitio, comprando un sistema telemétrico Fink, ¿pero qué me estás contando? ¿Se puede salir de ese error si 20 veces? No, es imposible. Es decir, ¿error vencible o invencible? Invencible. Vale, error vencible. Igual, pero sería no llevar la cruz y dices, pero si todos los días me ponen con la cruz, dices, esta será una nueva. Pero también es inocuo. Wow, sí, podría ser error vencible, sí. Está cerquita del dolo, pero no, es error vencible, podría ser. Igual es que tú no compruebas, por ejemplo, que tienes que comprobar y no compruebas, bien. El accidente de Santiago, la curva de Angrois, el tipo que está hablando por teléfono, no está atento a la carretera. El conductor del tren, cuando se da cuenta que va a demasiada velocidad y ya el tren se ha metido en la curva y que ha sonado el indicador por el cual tenía que haber reducido, etcétera, etcétera, va corriendo, empieza a reducir, no le da tiempo, se sale el tren, mueren un montón de personas. Dolo o imprudencia. ¿Dolo o imprudencia? El conductor, el maquinista. Dolo. ¿Cómo? Imprudencia, por Dios, imprudencia. ¿Se representa el...? No, no se lo representa, evidentemente que no se lo representa, no se lo representa. ¿Hace algo peligroso? Sí, pero vamos a ver, el dolo no es hacer algo peligroso, el dolo es hacer a eso peligroso con conocimiento. La imprudencia es precisamente equivocarte. Error, por tanto. ¿Hay error sí o no en ese caso? Sí. ¿Vencible o invencible? Vencible. ¿Qué? Decidme un sinónimo de error vencible. Una palabra sinónima de error vencible, una palabra. Bastante bien, sí. Vale. Una palabra que estáis utilizando sinónimo de error vencible. ¿Lo acabáis de decir? No, esa ya la habéis dicho. Otra. Salvable. No. Error vencible es igual a... Claro. Podría ser eliminado mediante el recurso al esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. ¿Qué es un error vencible? Una imprudencia. ¿Qué es una imprudencia? Un error vencible, un error evitable, algo que yo podría haber evitado. ¿Hay imprudencia en un error invencible? El tipo que dispara con tal, ¿hay imprudencia en un error invencible? No. No. ¿Entendéis? Porque esto es la madre del cordero. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esta os la miráis vosotros y miráis cómo la explico en el vídeo, pero no la vamos a liar. Error propio, error impropio, y aberratio ictus. Vamos a dejarlo. Vamos a ir a lo esencial. Otra clasificación, que es una clasificación que estuvo muy de moda y que era una clasificación esencial, era error de hecho y error de derecho. Hoy en día se considera que es una clasificación totalmente superada y tal. En mi opinión es la clave, pero en realidad hoy está un poco superada teóricamente por la clasificación que viene después. Error de hecho, que versa sobre un hecho natural; error de derecho, que versa sobre una norma jurídica. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Error de tipo y error de prohibición. ¿Qué es un error de tipo? El error de tipo es que no se lleva a cabo alguna de las circunstancias del... ¿Cómo que no se lleva a cabo? ¿Se llevará a cabo? ¿Se interrumpe?
Uy, estáis empatando con los de abajo, podéis ponerlos incluso por debajo. Error de tipo. Un ejemplo de error de tipo. El del quiere matar al jefe y mata a su padre. No sé. ¿Ese es un ejemplo de error de tipo? Sí, porque es un error de la persona a la que quiere. ¿De delito de homicidio? No, del sujeto. No existe el parricidio, con lo cual, si existiera, podría ser un error de tipo, sí. Vale. ¿Existe el homicidio? ¿Ese es un ejemplo de error de tipo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no es un ejemplo de error de tipo? Porque no está en el tipo matar al padre. ¿Qué es un error de tipo? Un ejemplo de error de tipo. ¿Estáis interpretando tipo como tipejo? Entonces, ¿qué os pasa mentalmente? Es decir, los sábados sois así, no quiero tener relación con vosotros, ¿qué? No lo sé, podría ser si un anestesista no comprueba que es alérgica a Verónica a una cosa y entonces la mata. ¿Es un error de tipo? Un error de tipo podría ser el caso del que está candidato. Todos los casos que hemos puesto son error de tipo. Ese también, sí. El de la pistola, error de tipo. ¿Qué es un error de tipo? Un error sobre el hecho típico. Yo no sé que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eso es un error de tipo. Yo no sé que estoy matando a la persona poniéndola en peligro porque no sé qué tal. ¿Debería saberlo? Vencible, vale. ¿Qué es un error de tipo, por tanto? La ausencia de dolo. ¿Qué es un error de tipo? Hay dos, el vencible y el invencible. El vencible, ¿qué es un error de tipo vencible? Imprudencia. ¿Qué es un error de tipo invencible? Un caso fortuito. ¿Qué es un error de prohibición? ¿Qué es un error de prohibición? Os dije que iba a ser fácil. No lo es, ¿eh? En esta clase hay 4 personas que ya le han pillado el tal y todavía no lo saben del todo. Y los demás estáis bastante cerca, pero aún así tenéis que hacer un esfuerzo mayor. Un ejemplo de error de prohibición. Podría ser el árabe que viene aquí y tiene un matrimonio con... Sí, lo que pasa es que es un ejemplo de error de prohibición inverso. Porque no está cometiendo ningún delito. Pero vas muy bien, sería por ahí. Un ejemplo de error de prohibición. El policía italiano, sí. El policía italiano. 5. Mi abuelo, en el campo, mi abuelo Fabián, cuando estaba caminando por el bancal, por la separación que hay con el vecino de al lado, es un tipo que la verdad muy desagradable, un tipo que es un cabrón. Mi abuelo siempre iba caminando y iba moviendo las piedras, iba moviéndose. A veces cuando apartaba quitaba las hierbas, las quitaba, pero las quitaba así. Al final, nuestro bancal es así. ¿Vale? Pregunta. ¿Mi abuelo actúa con dolo? ¿De qué? ¿De qué? De alteración del lindes. ¿Mi abuelo está realizando un delito de alteración del lindes? ¿Sí o no? ¿Actúa mi abuelo con dolo? ¿Sí o no? Chicos, habéis conseguido empatar con los de abajo. Repito, ¿actúa con dolo? Mirad mis manos. Mirad, ¿actúa con dolo? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Actúa con dolo, sí o no? Sí. Vale. ¿Tiene conocimiento de lo que hace? ¿Tiene conocimiento del hecho, sí o no? ¿Tiene conocimiento del hecho
que todos diríamos que pone en peligro el linde? Sí. ¿Sabe que el hecho que hace está prohibido? No. ¿Actúa con dolo? Sí. ¿Se le puede reprochar lo que hace? No. ¿Porque actúa con qué? Con error de prohibición. ¿Qué es un error de tipo? ¿Qué es un error de tipo? ¿Un error sobre el tipo al que matas? No, joder. Un error de tipo es un error sobre cualquiera de las características del tipo. Sé que estoy matando, sé que estoy tal, sé que estoy poniendo en peligro, sé que tal. ¿Cuál es tu problema? Que te había puesto entre las 4 y te voy a quitar. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que casi siempre que hay conocimiento del hecho, casi siempre hay conocimiento de la prohibición. Prácticamente siempre hay conocimiento de la prohibición. Pero en efecto, en el caso del policía italiano, no lo hay. Hay conocimiento del hecho, pero piensa que el comportamiento está permitido. El abuelo, que tiene 70 y pico años, no sabe que lo que hace está prohibido. Estamos diciendo que no lo sabe, si lo supiera sí, pero estamos diciendo que no lo sabe. Si no lo sabe, sabe lo que está haciendo. Sé que estoy tirando la tiza, sé que es ensuciar, sí, han puesto justo la norma que dice no tires tiza en clase, la han puesto justo 10 minutos después de que haya entrado yo. Sé que estoy tirando la tiza, sí. Actúo con dolo cuando han puesto la norma, actúo con dolo cuando han puesto la norma 10 minutos después de que yo haya entrado y yo no la he visto, actúo dolosamente, sí o no. Sí, evidentemente, porque el dolo no es dolos malos, es dolus naturalis, conocimiento del hecho peligroso y además conocimiento de que el hecho peligroso está prohibido. No, eso es conocimiento de la antijuridicidad. ¿Se entiende? Y son dos cosas. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿se me puede quitar empleo y sueldo si fuera una sanción penal? No. ¿Se me puede pedir por lo menos que no sea cerdo y que lo recoja? Sí. ¿He realizado un hecho antijurídico, sí o no? Sí. ¿He actuado de forma contraria a derecho? Sí. ¿Se entiende? ¿Se me puede reprochar lo que he hecho? No. ¿Por qué no se me puede reprochar? Porque el reproche no es ya has actuado de forma antijurídica. El reproche es tú, chato, lo sabías. Tú podías hacer cosa distinta, ya te he puesto la norma, te prohíbo que lo hagas y tú pese a todo has dicho lo hago. Eso es. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, pero en el caso del abuelo yo no lo entiendo al final, porque él sabe que está haciendo algo mal, si no, no lo haría escondida. Sí, sí, es verdad. Él sabe... No, si tú le hablas con el abuelo, lo primero es que es un caso, lo importante es que comprendamos el concepto, pero en efecto, es decir, podríamos, dependiendo del caso, yo estoy poniendo el caso de mi abuelo, que por desgracia falleció hace ya bastantes años, 70 y pico años, hace años, porque mi abuelo decía, eso lo hacemos todos, eso, es decir, está mal, pero no, eso no, hombre, no es delito, mare de Déu, que estás dient-me, collins, home, no, no, mi abuelo diría eso. Y tendría toda la razón, mi abuelo no sabe que ese comportamiento estaba prohibido, y menos que estaba prohibido penalmente. No lo sabe, lo hacían todos. ¿Sabes qué hacía, por cierto, el de al lado después? ¿Dónde? ¿La ponía en el sitio? No. ¿Dónde la ponía? Si en realidad parecía que estuvieran jugando al fútbol en diferido. Bien, lo importante es que se entienda que el error de tipo recae sobre las características del tipo. Es decir, el que actúa con error se equivoca en el hecho peligroso, se equivoca en el sujeto que es el sujeto típico, se equivoca en cualquier elemento que haría que el hecho es típico o no. Por tanto, el error de tipo, y esto es lo importante, ¿qué elimina? Pues elimina la tipicidad. ¿Cuándo? Cuando es vencible. Cuando es error vencible no hay dolo. ¿Qué hay? ¿Qué he puesto aquí? Imprudencia. ¿Se entiende esto? Si es error de tipo y el error es vencible, ¿qué tenemos? Imprudencia. ¿Vale? Ahora veremos cómo se regula la imprudencia.
Artículo 14.1 del Código Penal. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. ¿Se entiende esto? ¿Qué es el error? La ausencia de dolo cuando es sobre el hecho. Un error que es vencible se castiga imprudente. ¿Cuándo? En su caso. ¿Hay delito imprudente de fraude informático? No. ¿Hay delito imprudente de fraude fiscal? No. ¿Hay delito imprudente de blanqueo de capitales? Sí. ¿Se le ha imputado blanqueo de capitales? No. ¿Se ha imputado tal? Bueno, lo que quiero decir es que es muy importante el error, porque si se dice que hay error y que no hay dolo y que no se representa a la persona, lo único que puedes hacer es aplicar el tipo imprudente, pero si no tienes tipo imprudente, ¿qué haces? No hay nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El error sobre un hecho que cualifique la infracción, bueno, esto da igual porque no lo hemos estudiado todavía. El error invencible sobre la ilicitud del hecho, no sobre el hecho ilícito, sino sobre la ilicitud del hecho. ¿Se entiende esto? Constitutivo de la infracción penal excluye también el invencible la responsabilidad penal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Es importante, por tanto, que estemos ante error de tipo o error de prohibición, mucho. Es importante que el error de tipo de prohibición sea vencible o invencible, mucho. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? ¡Oh, la madre del cordero! Esto no lo voy a explicar aquí, esto lo explicaré en las causas de justificación, porque este es el error más difícil, ¿vale? El que más difícil es de comprender. Bien, vale, pues vamos a ver un poquito la imprudencia, ¿vale? En realidad ya estamos viendo la imprudencia, ¿sí o no? Ya estamos viendo la imprudencia. La imprudencia, ¿qué es? Sinónimo de imprudencia en 4 palabras. 4 palabras. Sinónimo de imprudencia en 4 palabras. Error de tipo, no, vencible, o error vencible de tipo, ¿vale? ¿Vale? Bien, respecto a la imprudencia, es importante destacar que en la legislación anterior al Código Penal del 95, lo que teníamos es un sistema de régimen general de imprudencia respecto a cualquier tipo delictivo, o un sistema de numerus apertus. ¿Qué significa? Que había un delito, el delito del artículo 565.1 del Código Penal, que era el delito más aplicado, porque era un delito que valía para cualquier otro delito. Decía el artículo: el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare dolo constituirá delito, será castigado con la pena de prisión menor. ¿Esto qué significaba? Que todos los delitos se podían, en principio, cometer por imprudencia, ¿vale? Y que, por tanto, cualquier delito podía ser doloso o imprudente. En el sistema actual, lo que tenemos es un sistema de numerus clausus, es decir, como os dije ayer, ¿cómo sabemos si un delito es doloso o imprudente? Leyendo el tipo penal, porque si el tipo penal no pone nada, es doloso, si pone el que por imprudencia, es imprudente, y solo cuando ponga por imprudencia se puede castigar esa conducta por imprudencia. ¿Se entiende? ¿Se puede castigar el homicidio imprudente? Sí, porque lo tenemos en el Código Penal. ¿Se puede castigar la estafa imprudente? No, porque no la tenemos en el Código Penal, independientemente de que sería difícil a lo mejor castigar la estafa imprudente. Pero se entiende lo que quiero decir, es un sistema de numerus clausus, ¿vale? Es un sistema cerrado, son los tipos penales que establecen el tipo imprudente. Bien, ¿cuál es el fundamento de la imprudencia? Bueno, esto es un poco complicado, pero bueno, lo vamos a explicar muy por encima. Evidentemente tenéis los materiales, que los materiales docentes, el día que comprendáis un poco de derecho penal, increíblemente la lectura se convierte en una lectura un poco más clara y un poco más
comprensiva de lo que parecía al principio. Tenéis los vídeos, lo digo porque lo que vamos a explicar aquí de la imprudencia en 10 minutos, y no tenemos tiempo para más, porque de hecho, etcétera, y vamos a explicar también la omisión, pero la omisión tenía que haberla explicado el otro día, por tanto en realidad os la dejo en vídeo, y etcétera, pues no va a dar tiempo a explicar todo lo bien que habría que explicar las cosas. Por ejemplo, la cuestión del fundamento. ¿Por qué se castiga la imprudencia? ¿Por qué se castiga un hecho en el que no existe conocimiento por parte del sujeto del peligro que se realiza? ¿Por qué en el homicidio vamos a castigar no solo al que se representa que está realizando la conducta peligrosa de matar a alguien, sino incluso al sujeto que no se lo representa? ¿Por qué el sujeto que no se lo representa le vamos a hacer responsable de un homicidio? ¿Por qué? Por los efectos, ¿no? Por los efectos, bueno, también por los efectos, pero ¿por qué? Es decir, cuando alguien mata a otro, si no se lo representa ni hay imprudencia, no le castigamos y también hay efectos. Es decir, cuando el porqué, sabiendo el porqué y cuál es el fundamento de la imprudencia, podremos saber diferenciar la imprudencia no ya del límite máximo, que es el dolo, que ya lo hemos hecho por medio del conocimiento y de la representación, sino del límite mínimo, que es cuando hay imprudencia y cuando hay un accidente, cuando el hecho es imprudente y cuando es un caso fortuito. ¿Se entiende? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué castigamos la imprudencia? ¿Por qué? Bueno, pues una teoría que lo explica, que es la teoría que sigue prácticamente todo el mundo, menos en España dos, lo siento, haber estudiado en otra universidad, cualquier otra universidad, es la teoría, pero en realidad puede ser válida, es decir, como lo dice todo el mundo, podemos también decir más o menos que es esto, en realidad es un problema casi terminológico, que es la teoría de la infracción del deber de cuidado. Lo que se dice y lo que se intenta explicar es que, básicamente, en la imprudencia, lo que hay no es una lesión del bien, pero sin una infracción de un deber de cuidado en relación con ese bien, ¿vale? Es un deber que tiene dos vertientes, negativa y positiva. La vertiente negativa es cuando el sujeto ni siquiera acepta como probable la realización del hecho antijurídico. La positiva, la infracción del deber de cuidado y la realización de un resultado típicamente antijurídico previsible. Es decir, si yo realizo un resultado previsible, ¿eso qué es? Dolo. Si yo lo preveo. Pero si es un resultado que debería haber previsto que se podría producir, ¿eso qué es? Imprudencia. Bien, es una forma de explicarlo, la infracción del deber de cuidado. A mí me gusta más explicarlo con el sistema de la imputación, que es en el que explico todo. En realidad, nosotros hemos dicho, existen dos procesos, la imputación y la valoración del hecho, ¿vale? La imputación es cuando yo imputo, yo lo que hago es atribuirle a alguien algo. Cuando yo valoro eso, lo que hago es comparar eso con la norma jurídica, ¿vale? Bien, cuando se realiza una imprudencia, lo que sucede es que se produce un resultado sin que a mí se me pueda imputar de forma ordinaria que yo lo he hecho, ¿vale? Eso es una imprudencia. Yo no se me puede imputar ordinariamente porque si yo miro si esto es mío, resulta que esto no es mío, no me pertenece a mí, porque yo no he actuado con conocimiento y con control, no se me puede atribuir a mí. Sin embargo, aunque no se me pueda atribuir a mí, hay casos en los que podemos decir que estaba haciendo el idiota. ¿Qué significa que estaba haciendo el idiota en este caso? Que vale, yo ordinariamente no se me puede atribuir que yo lo haya hecho, pero de forma extraordinaria yo debería haber previsto que si estoy haciendo eso en un determinado momento se me puede caer. ¿Significa que yo me he representado que va a caer? No, porque si yo me he representado que va a caer, es el problema que tiene el concepto de deber de cuidado, que cuando hay infracción de deber de cuidado para mí lo que hay es dolo, si yo me lo represento. Por tanto, ¿qué otra palabra utilizamos? Hay una palabra que es, hay dos palabras en alemán que son Pflicht
y la segunda es Obliegenheit. Esas palabras se han traducido de muchas formas. La palabra Pflicht es una palabra muy clara, que es donde viene el dolo. Pflicht es deber. Obliegenheit hay quien la ha traducido como obligación. Hay algunos que preferimos traducirla como incumbencia. ¿Qué significa incumbencia? Cuando algo te incumbe, es algo que o respecto a lo cual tienes una obligación en relación con el resultado. Respecto a lo cual tienes que estar en una posición en la que tengas la posibilidad de actuar o no en la situación. Es decir, cuando uno actúa con imprudencia, cuando uno actúa con imprudencia, no está en la posición en la que puede decidir infringir o no infringir la norma, no está. No puede evitar ya la lesión al bien jurídico. Lo que ocurre es que eso le corresponde a él y se lo podemos atribuir a él. Podemos decir que el sujeto del tren de Angrois se representa o que infringe un deber. Sí, podemos decir que infringe muchos deberes, pero ¿en qué sentido infringe un deber y qué deber? ¿Podemos establecer responsabilidad de esa persona con respecto a los resultados de muerte de los que van en el tren? ¿Por qué? ¿Porque habla por teléfono? ¿Porque no frena? ¿O porque no frena porque habla por teléfono? ¿O porque no frena que en el momento en que intenta frenar ya no puede? ¿O porque no frena porque en el momento en que intenta frenar ya no está en la posibilidad de decidir si mata o no mata? ¿Él mata con dolo? No. ¿Él sabe que mata? No. ¿Él mata? Sí. ¿Por qué mata? Mata porque él está en el momento en el que se puede decidir si matas o no matas, en una posición en la que ya no puede evitar que las personas mueran. ¿Y por qué está en esa posición? Porque él no puede evitarlo en ese momento. ¿Y a quién le corresponde evitarlo en ese momento? A él. ¿Qué es eso? La incumbencia. ¿Qué hacemos en cualquier imprudencia? En cualquier imprudencia lo que hacemos es un proceso, primero, de eliminación del dolo, eliminación de la representación. Ya hemos eliminado la parte por arriba. ¿Cómo eliminamos la parte por abajo? ¿Esto es un accidente? ¿Esto es fortuito? ¿O a ti te correspondía estar situado en la posición en la que tendrías que haber evitado que se produjera el resultado? ¿Por qué triunfa la idea del deber de diligencia? Porque en realidad la mayoría de las imprudencias se regulan con deberes, digamos, regulados expresamente. Hay reglamentos, hay normas del Código Civil que regulan es decir, que la madre tiene una responsabilidad respecto al niño, que el padre tiene una obligación respecto al niño, que el padre tiene una responsabilidad respecto a la madre y la madre respecto al padre, que el tipo que levanta las barreras tiene su ámbito de responsabilidad, que etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Pero en realidad, ¿qué es lo que hay en toda imprudencia? Lo que hay básicamente es una imputación extraordinaria. Imputamos toda imputación de un hecho a un agente exige ordinariamente conocimiento y control del hecho. Extraordinariamente hay casos en los que no hay conocimiento y sin embargo imputamos por imprudencia. ¿Por qué? Porque había una relación especial entre el sujeto y el bien. Había una relación por la cual al sujeto no solo le exigimos que no dañe el bien, sino que le exigimos que siempre esté en condiciones de que no dañe el bien. Si uno daña el bien, dolo. Si uno se aparta con respecto al bien de forma que si le viene algún daño, imprudencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando no hay conocimiento, pero hay incumbencia, hay imprudencia, porque lo que hay es una imputación extraordinaria. ¿Cómo tenéis que argumentar, por tanto, la existencia de imprudencia? ¿Cómo? ¿Es importante lo que el sujeto sabía? Sí.
¿Es importante lo que el sujeto debería haber sabido? ¿Es importante lo que el sujeto se ha representado al principio? Sí. ¿Y es importante las obligaciones que tiene el sujeto con respecto al bien? Evidentemente. Porque, es decir, ¿alguien me puede poner un ejemplo de la curva de Angrois, que sea un ejemplo modificado, en el cual el maquinista hace exactamente lo mismo y sin embargo no hay imprudencia por parte del maquinista? En el caso de que, por ejemplo, se rompiera el freno. Bien, en ese caso no sería exactamente el mismo, pero imaginemos que llega a tiempo y lo que pasa es que se rompe el freno. Vale, o que no llega a tiempo, llega más tarde de lo que tendría que haber llegado, pero hay un sistema de emergencia, que es un freno de emergencia, que si llega más tarde de lo que tendría que haber llegado, ese sistema debe funcionar. Pregunta, él llega más tarde porque está hablando por teléfono, pero llega a tiempo para apretar el sistema de emergencia y lo aprieta. ¿Hay imprudencia por su parte, sí o no? Y pasa lo mismo que tú dices con el dolo. ¿Hay imprudencia por su parte? Todos diríamos, sí, actúa de forma imprudente. La pregunta no es si alguien actúa de forma imprudente o actúa de forma dolosa. La pregunta es, ¿mata imprudentemente? ¿Se le puede establecer responsabilidad por imprudencia en ese caso, sí o no? ¿Por la muerte de las personas? No. No. ¿Se entiende por qué no? ¿Se entiende o no? Porque tiene alternativa. Él piensa que si pisa el freno segundo va a funcionar y no va a pasar nada. Sí, además ya no porque lo piense, sino porque realmente, ¿quién crea el peligro de muerte en ese caso? El que ha puesto el freno, el que no ha puesto que funcione, etcétera. ¿Qué es en realidad la imprudencia? La valoración de que tú has realizado un peligro ex ante sin conocimiento por parte de una persona a la que le incumbe hacerlo. ¿Se entiende? Y en este caso, ¿qué hay? Otro riesgo que ha creado otro. ¿Y a cuál riesgo de los dos se le puede atribuir? Al otro, no al suyo. ¿Se entiende o no? La obligación es del otro, sí, la obligación suya llega a tener tiempo para apretar ese freno. ¿Él lo ha apretado? Sí. ¿Se entiende? Más o menos. Imprudencia grave, que es lo que era la antigua imprudencia temeraria, da lugar a delitos. La infracción de aquel cuidado cuya exigencia puede exigirse al menos cuidadoso de los hombres. Un cuidado mínimo, eso es la imprudencia grave. Ni siquiera has guardado el cuidado más básico, ni siquiera te has puesto en la posición de defensa al bien más sencilla, más simple, más básico. Eso es la imprudencia temeraria. Los neumáticos hay que cambiarlos cuando se pasa del frío al calor. Hemos pasado en octubre de una temperatura a otra. Todas las normas nos dicen que hay que cambiar los neumáticos y hay que llevar los neumáticos bien. Un tipo coge el coche por la mañana, le revienta un neumático en una determinada curva, se sale, le pega a otro y lo mata. A otro coche y debido al accidente lo mata. Se analiza que los neumáticos estaban en mal estado. ¿Homicidio imprudente? Yo diría que no, pero vosotros queréis meter en prisión a todo Kiski. Es decir, la cuestión está en que tenemos tendencia en la imprudencia, tenemos tendencia a tener en cuenta únicamente el resultado. ¿Hay muerto o hay imprudencia? No. ¿Hay muerto? Hay muerto. Ahora tiene que haber algo más para que haya imprudencia. Y en mi opinión, no es un deber de cuidado mínimo el estar mirando los neumáticos. ¿Vale? Un tipo coge el coche, como lo cogí yo el otro día, con un neumático pinchado. ¿Vale? Sale con el coche e intenta llevarlo al taller. En una curva se le va el coche porque el neumático está pinchado y le pega a otro. Y lo mata. ¿Dolo? No. ¿Imprudencia? ¿Vencible o invencible el error? ¿Qué? Vencible, vencibilísimo, boya.
llama a la grúa, idiota. ¿Error vencible o invencible? Vencible. ¿Qué es el error vencible? En realidad, la imprudencia grave. Diligencia mínima, boya, inútil, tontaina, ¿se entiende? Al menos cuidadoso de los hombres. Imprudencia leve, antigua imprudencia simple, solo da lugar a faltas, infracción de normas de cuidado no tan elementales, normas que respetaría un hombre cuidadoso. ¿Es imprudencia leve el caso que os he dicho del tipo que...? Sí. Es una falta, no es un delito. No es un accidente, es una falta, es imprudencia. ¿Y es importante la velocidad a la que iba? Sí. Pero no mucho, tal y como he explicado el caso. Bien, culpa consciente y culpa inconsciente. Mi amiga Esther Aba podría explicar esto mejor que yo y no tiene mucha relevancia, en mi opinión. No existe diferencia relevante entre la culpa consciente y la culpa inconsciente, porque en todos los casos de culpa o imprudencia hay conciencia, en todos, y en todos hay una parte de inconsciencia. La relevante es la parte de inconsciencia, que es la representación del peligro. La parte de si es consciente o no es consciente el momento anterior, da igual, porque tiene que haber imputación extraordinaria y tiene que haber incumbencia, con lo cual es una clasificación que utiliza el Tribunal Supremo, pero que no es para nada relevante. La omisión. Jesús P. es el médico que debería estar de guardia, pero debido a una borrachera del día anterior avisa a las 9 de la mañana que no va a ir a urgencias. Un niño que es atropellado por un coche yendo al colegio llega a urgencias necesitando de una exploración para detectar si hay un traumatismo craneal. El enfermero llama 2 veces a Jesús P. y como este no lo coge, llama a otro médico, Andrés M. Este último dice que suban al niño a su consulta y él se encargará de él. El niño sube con su madre a consulta y pasan 2 horas sin que éste sea atendido. A las 2 horas y media de haber llegado a la consulta, el niño sufre una parálisis. Andrés sale rápidamente de su consulta, pero ya es tarde, el niño ha muerto. ¿Vale? Vamos a hablar de la omisión la semana que viene, aunque yo os recomiendo, no sé si nos dará tiempo, si a lo mejor decidiré ver las causas de justificación, os recomiendo que veáis la clase que hay grabada en internet de la omisión. Un padre divorciado está con su hijo de 4 años en la urbanización cuando recibe una llama. Qué guay, recibe una llama y le escupe. Pero bueno, y desatiende el cuidado de este, sabiendo que hay una piscina cerca y su hijo no sabe nadar. El padre le dice al niño que se acerque a él, pero este no le hace caso. Hay un hombre cerca del niño, Juan C., que se está fumando un cigarro. En un determinado momento, en la piscina hay un niño. Está allí el niño y hay un hombre. Y el padre ve en un determinado momento que está el hombre en la piscina. En un determinado momento el niño tropieza y se cae en la piscina, mientras que Juan se mantiene impasible. El niño casi no consigue gritar. Cuando el padre llega a los 2 minutos, el niño ha muerto. Hay una obra con un agujero grande que da a la calle, el jefe lo ve y este se lo dice al arquitecto. El arquitecto a su vez se lo dice al jefe de obra, pero este último, como es tarde, lo señaliza sin iluminar para que se arregle al día siguiente. Por la noche, al no tener iluminación, un sujeto que pasa por la calle cae en un agujero, produciéndose graves lesiones. ¿Es lo mismo la acción que la omisión? Sí, en realidad es lo mismo. Existen 2 tipos de normas, las normas prohibitivas y las normas facultativas, y hay normas prohibitivas que se pueden infringir por acción y se pueden infringir por omisión. Eso es la comisión por omisión. La comisión por omisión es cuando yo le imputo a la madre no que le clave el cuchillo al niño, sino en el caso primero que da lugar a esta teoría, la madre que no amamanta al niño lo mata exactamente igual que si le clava el cuchillo. Eso es la comisión por omisión, pero en todos los casos en que la madre no amamanta al niño, la madre lo mata exactamente igual que le clava un cuchillo, es lo mismo dejar morir que matar. Pues de eso hablaremos la semana que viene, o no, miraos la clase por internet.